buenas noches a todos ustedes. Realmente es un honor poder compartir con personas tan comprometidas con su formación, que tienen tanto interés de reflexionar sobre la gestión pública en salud y compartir mi experiencia. Llegaba aquí pensando, estoy en Tumbes en este momento, y llegaba aquí pensando en los aniegos, porque ha llovido toda la noche, la madrugada y parte de la mañana. Y hay aniegos en casi todos lados. Entonces conversaba con una colega y me decía, felizmente se está haciendo mucho trabajo de prevención. Y yo decía, lo que hace enfermería, medicina y todos los profesionales de la salud para aconsejar a las personas en la prevención, eche su repelente, evite dejar espacios o aguas para que los huevos se reproduzcan, ¿verdad? Todo lo que uno educa se va cuando la gestión municipal, que también es gestión pública, no funciona. La gestión regional no funciona. ¿Cómo es posible que a estas alturas del desarrollo de la ingeniería, Chiclayo, Piura, Tumbes se anieguen cuando hay lluvias? ¿Cómo es posible que no hayan políticas de salud pública que eviten los aniegos? Porque si hubieran las políticas de salud pública que eviten los aniegos, disminuiría el dengue, disminuiría una serie de problemas, de enfermedades infecciosas que aquejan a la población. ¿Por qué? No tendrías aguas hervidas, no tendrías aniegos, no tendrías esta sensación de dejadez que existe cuando tú ves que una ciudad tan linda como Tumbes está llena de charcos que van convirtiéndose en espacios, en reservorios de estos insectos. Entonces, hablar de gestión pública en salud no es hablar solo de servicios de salud. Es hablar de cómo conceptualizamos la producción de los bienes y servicios en salud pública. Y la producción de bienes y servicios en salud pública no solo las hace el Ministerio de Salud o E-Salud o las clínicas. La salud se produce como resultado de toda la acción de gestión pública que produce o atenta contra el bienestar humano, contra los derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales? El derecho al nombre, el derecho a la vivienda saludable, el derecho al agua potable, el derecho al desagüe, el derecho a vivir como gente. Cuando esos derechos están garantizados, la salud mejora, la enfermedad disminuye, la patología disminuye, las posibilidades, la esperanza de vida crece, derecho a comer, en un país donde hay 6 millones de personas que pasan hambre, derecho a tener condiciones mínimas que no me lleven a la pobreza multidimensional. Hace muy poquito, menos de un mes, la Universidad de Lima sacó el informe sobre pobreza multidimensional. Y ellos evalúan 6 dimensiones. Acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a la conectividad. ¿Cómo estamos con la conectividad? Acceso a la vivienda. ¿Cómo estamos con los préstamos de vivienda? En las 48 etnias de nuestro país que viven en las zonas alejadas, ¿hay acceso a la vivienda? ¿Alguna vez algún gobierno se ha preocupado por dar préstamos de vivienda para las zonas altoandinas, para las zonas en pobreza y pobreza extrema? Entonces, el estar conectado es un derecho fundamental en un mundo global. El derecho a la educación, y no tener una educación donde hay un profesor que viene de lunes a miércoles o que viene de martes a jueves y un profesor le enseña todos los grados a un estudiante.
eso significa que el país no está cumpliendo su rol de garante de derechos. ¿Y eso va a impactar en la salud? Por supuesto que va a impactar en la salud. La falta de visión de futuro, la falta de perspectiva, hace que muchos niños terminen quedándose en casa y dejan de asistir a la escuela para poder producir con sus familias para la sobrevivencia. Y muchas niñas comienzan a iniciar su vida afectiva y sexual, y muchas veces estos embarazos de adolescentes se suceden sin su voluntad, sin que ellas hayan querido. Aproximadamente el 85% de los embarazos sucede. O sea, nosotros, ¿qué vemos en los servicios de salud? Vemos las consecuencias de la mala gestión pública que genera enfermedad. Entonces, ese es el concepto por el que quiero empezar esta noche. El concepto de que vivimos en un sistema generador de enfermedad, generador de muerte, generador de malestar y no de bienestar. ¿Cómo hacemos que la gestión del sector público en materia sanitaria sea generador de salud? Vamos a ir con esa perspectiva. Pero para eso hay que conocer cómo se organiza el Estado, cómo funciona el Estado para avanzar en salud. Yo les propongo 3 claves para entender el sistema. La primera, una clave teórica. Esta afirmación es muy importante. La salud es un bien público, pero eso es discutible. Acá estamos básicamente entre profesionales de salud. Pero si fuésemos economistas, los economistas le dirían, no, la salud no es un bien público. No, la salud es un bien privado. Porque bien público es aquello que no tiene precio, que es difícil de ponerle un precio. El bien público es aquel del que todos pueden gozar porque no hay rivalidad en el uso. El bien público es aquel que puede usarse reiteradamente y no se acaba. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, si yo, gobierno local, descontamino el centro de Lima, el centro histórico que está lleno de buses, basura, y está por tanto muy contaminado. Cuando ustedes van y salen del centro de Lima de hacer compras y tóquense las fosas nasales, límpiense la nariz, sale todo negro. Y se lavan la cara y sale todo negro. ¿Por qué? Porque está altamente contaminado. Imagínense que un alcalde, uno de los que quiere ser alcalde, efectivamente descontamina Lima. Y uno de ustedes visita Lima, pero no es de Lima. Visita Lima. Van de Trujillo a Lima, un grupo. Y respiran ese aire nuevo, ese aire que ha sido limpiado. Y ha sido limpiado por el alcalde de la comuna de Lima. ¿Alguien les puede cobrar por respirar ese oxígeno limpio? ¿Será fácil decir cuánto respiraste y por tanto cuánto te puedo cobrar? No, cuesta más hacer un sistema para cobrar a la gente por respirar que dejar que la gente respire. Eso es un bien público. Cuando yo limpio el aire es un bien público. Todos pueden respirar. No es que respiran 20 y los demás ya no pueden respirar porque se acabó el aire limpio. No. Todo el que esté por ahí, el que pase por ahí, va a poder respirar, aunque pase unos segundos en un bus. Eso es un bien público, en una definición clave de la economía. Pero un bien privado es aquel que yo puedo ponerle costo. Entonces, para producir salud, yo necesito un consultorio, necesito un médico, necesito un estetoscopio, necesito un tensiómetro, necesito escritorio, necesito luz, necesito agua para lavarse las manos y atender. En fin, necesito toda una infraestructura. ¿Eso tiene precio? Sí. ¿Le pueden poner precio? Sí. ¿Ok? En la consulta pueden entrar
todos los habitantes de Trujillo? No. ¿Por qué? Porque hay rivalidad en el uso. Entonces tienen que hacer colas. Tienen que hacer colas para poder ir entrando. ¿Se cansa o no se cansa el doctor, el médico? Sí, se cansa, entonces tienen que cambiar de médico, tienen que rotar. Por tanto, se puede hacer toda una planificación de la teoría de colas, se puede hacer una planificación del servicio. Hay rivalidad en el uso. Hay rivalidad en el consumo, claro, porque el médico se cansa. Y mientras entra Juanita, no puede entrar Esther, tampoco puede entrar Catherine, no, porque se tiene que atender a Juanita. Y después será Catherine y después será Esther. ¿Qué quiere decir eso? Que hay rivalidad en el consumo. O sea, las tres características de bien público no las cumple salud. Salud en estricto, en términos económicos, es un bien privado, porque se puede cobrar, porque hay rivalidad en el uso y hay rivalidad en el consumo. Entonces, como se puede establecer un precio, que el gran acuerdo mundial, el gran acuerdo que tiene la humanidad es velar por la salud de la gente. Y velar por la salud de la gente significa que este bien privado sea un bien meritorio, un bien que todo ser humano merece que sea garantizado. Esto es un bien meritorio. ¿Qué quiere decir? Que es un bien privado que se comporta como bien público porque todos tenemos derecho a acceder a ese bien. Es una teoría fundamental. Entonces ahora todos los que han pasado por esta charla van a poder explicar, van a poder entender a los economistas cuando hablan de bien público y bien privado. Hay mucha gente que dice, no, según yo es un bien privado, es un bien público y no se debe cobrar. Una cosa es que tú pienses que no se debe cobrar y otra cosa es que la teoría te demuestra que sí se puede cobrar, porque cobras al médico, cobras el agua, puedes agarrar y establecer una cocina para establecer el precio. Además, la realidad te va a demostrar que sí hay rivalidad en el consumo, a diferencia del aire. ¿Cómo puedes tú decir que para consumir el aire hay rivalidad entre Juanita, Catherine y Esther? No hay, porque las tres pueden respirar. No hay rivalidad en el uso. No, porque todas ellas pueden respirar. En cambio, en los médicos sí hay rivalidad en el consumo y sí hay rivalidad en el uso. Entonces, la salud es un bien privado que se comporta como bien meritorio y por tanto se aprecia como bien público. La gestión pública busca, ¿qué cosa? Equilibrar la equidad. Hay que darle a cada quien lo que necesita. Con la eficiencia hay que darle bien dado. Con la sostenibilidad, lo que le damos se tiene que sostener en el futuro. Más allá de la simple atención médica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aprendemos gestión, no estamos aprendiendo solo la consulta individual, estamos aprendiendo a pensar en aquellas que son las funciones del Estado. Función fundamental, garantizar la equidad, que cada quien tiene lo que necesita por justicia. No es lo mismo lo que necesita un niño con desnutrición, con prematuridad, con padres divorciados, que hablan ashánica o machiguenga. No será lo mismo que lo que necesita un niño de una familia fuerte, de una familia con ingresos, de una familia que le ha dado las mejores condiciones para su desarrollo humano. No es lo mismo. Entonces hay que ser equitativo, hay que dar a cada quien lo que se necesita y eso es el concepto fundamental de justicia. No es igualdad, no es a todos por igual, no. El que más necesita, más se le da y el que menos se necesita, menos se le da. Y se puede hacer con eso una sociedad más justa, más equitativa, distributiva. Y es una función del Estado, para eso existe el Estado, para que nadie se muera, para que no tengamos esos comportamientos individualistas salvajes que lo que hace es no me importa la gente. No, se constituye el Estado, se constituye el consenso, se constituye organización social para que la humanidad tenga futuro, la humanidad tenga perspectiva. Por eso se discuten tanto los sistemas sociales, se discute tanto sobre la democracia. Entonces, en términos teóricos, hay que entender estos elementos. La salud es un bien público, se comporta como un bien público,
Su gestión tiene que buscar las funciones, cumplir con las funciones fundamentales del Estado. Entonces, cuando usted, querido médico, cuando usted, querida enfermera, obstetra, psicólogo, nutricionista, etcétera, enfrenta su servicio público, tiene que pensar que no está ahí solamente para marcar, dar la atención que le toca, si le toca consultorio, si le toca servicio, si le toca operar, e irse a su casa. Usted como servidor público está allí para que con su trabajo operativo garantice que su sociedad, ahí donde crecen sus hijos, donde está su abuelita, donde está su mamá, donde está su entorno, sus redes, esa sociedad sea más equitativa. Entonces, esto es un concepto muy importante porque lo voy a vincular después con el concepto de valor público. Porque hay funcionarios que se han olvidado para qué estamos en el Estado. Estamos en el Estado para que el Estado sea capaz de cumplir sus funciones. Y una función fundamental es la equidad. Otra función es que esa gestión tiene que ser eficiente, tiene que resolver problemas y resolverlo con eficacia. Tiene que tener esa doble condición, resolver los problemas de la mejor manera y con el más bajo costo. Tiene que ser sostenible en el tiempo sus intervenciones. Para esto nos hacemos gestores públicos, así que abramos los ojos y los oídos. Nosotros, los profesionales, somos parte de un porcentaje de personas privilegiadas que tenemos acceso al conocimiento y a la educación, tenemos acceso a los mejores estándares de diferenciación social. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Preguntémonos. Yo les invito por un ratito a reflexionar. ¿Yo estoy produciendo equidad con mi trabajo de enfermera? ¿Estoy siendo eficiente y eficaz con mi trabajo de médico? ¿Estoy haciendo que esto sea sostenible en el tiempo con mi trabajo de obstetra? ¿Estoy siendo íntegra? ¿Estoy generando integridad con mi trabajo de psicólogo, de nutricionista? ¿O dejo que los demás hagan lo que quieren con el derecho a la salud? Preguntémonos eso. Eso es un concepto fundamental. En la segunda cosa, miremos el caso del Perú. Ya hemos visto la teoría, ahora miremos el caso del Perú. Una evolución mixta, desde la creación del Seguro Integral de Salud en los 90 hasta el aseguramiento universal, el Perú ha expandido la cobertura, pero mantiene la fragmentación. Hoy día la cobertura se ha expandido, la gente mayoritariamente tiene seguros, y en particular el SIS. Pero ¿qué calidad? ¿Con qué nivel de fragmentación? ¿Con qué nivel de desarrollo conceptual, desarrollo técnico para el país? ¿Cuál es el futuro? Preguntémonos. Integrando estos elementos, ¿no? El reto de integrar. La meta al 2025 es cerrar las brechas de infraestructura, digitalizar el servicio y enfrentar el aumento de enfermedades crónicas. Yo le aumentaría allí generar equidad, generar bienestar, generar nuevas condiciones de vida. Eso es más difícil y la gente no quiere pensar más. Pero ese es nuestro rol. Para eso nos hemos hecho profesionales. Simplemente que muchos quieren olvidarse de esa parte de su razón de ser profesional. Entonces, la idea en gestión pública es que más que solo pensar en hospitales desde la salud, pensemos la salud como estrategia de Estado, como estrategia de garantizar derechos fundamentales, como estrategia de generar una sociedad de bienestar, una sociedad donde podamos vivir en paz, donde podamos desarrollar todas nuestras competencias, hombres, mujeres, lesbianas, gays, travestis, transexuales, etcétera. Que las 48 lenguas originarias, las 48 etnias que han logrado resistir el embate conquistador, el embate de la conquista, que generó matanza, etnicidio, explotación en la mina, explotación con tributos, etc. Ellos han resistido incluso que se les prohíba hablar su idioma, han tenido que huir a las zonas más alejadas de la selva y del altiplano y de la costa para poder resistir el embate español,
y generar corrientes independentistas, estas personas tendríamos que preguntarnos qué le estamos garantizando, qué le garantiza la gestión pública. No es posible que ni siquiera logremos garantizar infraestructura médica, y menos aún garantizar infraestructura sanitaria. Cuando hablamos de infraestructura sanitaria, cuando hablamos de infraestructura para el bienestar, estamos hablando de generar vivienda saludable, de generar parques y jardines, de generar iluminación, de generar sobre todo agua potable y desagüe, de generar condiciones para la educación y la satisfacción de sus requerimientos y necesidades en salud. Entonces hay que pensar más grande. El reto es pensar más allá. ¿Y cómo definimos esto? Como el conjunto de políticas y acciones para organizar y financiar financiar servicios que funcionen como un bien público, que son privados, pero que funcionen como un servicio que se merecen todos, un servicio de calidad. Entonces necesitamos pensar que la gestión no es solamente la infraestructura médica. Si nosotros pensamos de la manera que les propongo, van a pensar, por ejemplo, que las 48 etnias tienen que recibir atención en su idioma. Tienen que ser capaces de marcar la forma en que estructuramos el sistema sanitario. Tenemos que abrir la mente, el corazón y las manos, la práctica concreta para generar, por ejemplo, parto vertical, porque el parto vertical es la práctica de nuestras sociedades antiguas y está demostrado que es una excelente estrategia para parir con menos dolor y mayor rapidez. Entonces, nosotros tenemos mucho que aprender de nuestros pueblos originarios y eso convertirlo en política. La salud se vuelve entonces una estrategia de Estado, de estructuración del Estado, cuando nosotros asumimos la integridad de nuestras necesidades como país y esa integridad, ese colectivo tiene que ver con nuestros diversos colores, nuestras diversas formas de organizarnos, nuestras diversas formas de vivir, nuestras diversas formas de pararnos frente a la sociedad. Y ahí están los tres pilares que he mencionado, la sostenibilidad o viabilidad financiera. Cuando pensamos en la viabilidad financiera, pensemos en el estándar de la OMS, que señala que los sistemas de salud requieren por lo menos que el 6% del conjunto de la torta que le ingresa al país, del Producto Bruto Interno, que por lo menos el 6%, 6 de 100, que por lo menos el 6%, el 6 del total de ingresos, se dedica a salud pública. Y eso no sucede en el país, no sucede en el país. Sucedió en la época del COVID, porque se compraron las vacunas, porque se compró las jeringas, se compraron las mascarillas, etcétera, y llegamos con distintas aprobaciones ese año, llegamos al 6%. Pero después dejamos que nos quitaran ese logro. Y lo dejamos todos lo hemos dejado a los tomadores de decisión que nos quiten ese logro. Y hemos vuelto a tener 3.5, 3.8% del PBI dedicado a salud. Todo lo demás se perdió. ¿Necesitamos retomarlo? Bueno, es un indicador de la Organización Mundial de la Salud que necesitamos invertir el 6% del Producto Bruto Interno en materia sanitaria. Y estamos en 3.5, 3.8 aproximadamente. Entonces, sostenibilidad financiera del sistema está en cuestión, colegas. Si el 90% o 95% de la infraestructura, de los insumos y los equipos son inadecuados según el mismo MINSA, ¿qué cosa vamos a poder decir de sostenibilidad financiera cuando el presupuesto, si bien ha crecido, no ha crecido al 6% del Producto Bruto Interno en el Perú? No ha crecido a ese nivel. ¿Qué tenemos que decir? Que no es sostenible, no hay viabilidad financiera porque los hospitales están colapsando, los puestos de salud están colapsando, hay muchos hospitales antiguos que necesitan construir,
Hay muchos hospitales que tienen espacios para generar plataformas importantes de atención al público. Por ejemplo, allí en la maternidad de Lima, frente a la maternidad del Instituto Materno Perinatal, hay todo un terreno que podría ser utilizado por la misma maternidad, que podría ser utilizado por el mismo ministerio. Pero ¿qué es lo que pasa? No hay viabilidad financiera. No hay viabilidad financiera, no hay iniciativa de gasto para eso, ni viabilidad financiera en términos presupuestarios, porque no ha aumentado el presupuesto para la salud. Entonces requerimos repensar cómo sostenemos un sistema sanitario precario y hacemos que avance hacia un sistema mejorado. Difícil porque no podemos sostener ni el precario. Sin embargo, en la gestión pública han decidido que los ahorros no se toquen. O sea, no podemos sostener el sistema precario y avanzar a mejorarlo, pero tenemos ahorros que podrían ser invertidos en hacer que nuestros hospitales, nuestros centros, nuestros puestos de salud estén en mejores condiciones. Pero la decisión política, si bien no ha dicho yo decido que la gente siga enfermándose y que la gente siga sin acceso al derecho a la salud, lo que ha dicho es no es una prioridad en este momento invertir en los puestos, centros y hospitales, porque hay otras prioridades más importantes como carreteras, como aeropuertos, etc. Y una prioridad fundamental, ahorrar. Eso como que un papá le dijera al conjunto de su familia que de sus 10 hijos solo va a alimentar a 2, los otros 8 van a pasar hambre. Y además de pasar hambre, no van a tener servicios de salud de calidad donde asistir para los problemas que vengan del hambre. No van a tener, ni van a tener condiciones de bienestar. La sostenibilidad afecta a la base del sistema. El otro elemento es la equidad, que es una de las aristas de el pensar la producción de bienes y servicios en salud. La equidad es el acceso justo para todos. ¿Qué es el acceso justo para todos? A cada quien conforme necesita. Y la eficiencia, maximización de recursos. Quiere decir que invertir con altos objetivos, pero tratando de gastar poco. Y eso debería configurar la mirada de gestión pública. Pero no siempre sucede así. Allí les pongo la evolución de la responsabilidad estatal. 1948, el modelo NHS, inspirado en el sistema británico. ¿Qué decía el modelo? El Estado asume la responsabilidad total y centralizada. Venía de 1905, más o menos, donde ellos empezaron a generar un estado de bienestar. ¿Qué es eso? Comenzaron a darle subsidios a las viudas, porque se habían quedado solas, su esposo había muerto en la guerra y tenían 4 o 5 hijos. Tenían que subsidiar para que salgan de la pobreza extrema en que estaban, para que no pasen hambre, para garantizarles derechos, ¿ok? ¿Qué significa eso? Significa que el Estado está asumiendo una responsabilidad centralizada, porque es del Estado central que estaban entregando subsidios a estas madres. Había una responsabilidad que se venía asumiendo. En la Declaración de Alma-Ata, que es un hito histórico, la atención primaria se fue definida y fue definida como la estrategia central de salud para todos en el año 2000. ¿Se acuerdan? Salud para todos en el año 2000, ya estamos en 2025 y seguimos con enfermedad para todos o malestar para todos. Hoy, ¿qué se propone? Se propone cobertura universal. El enfoque moderno hacia sistemas de aseguramiento y protección financiera. Ese es el enfoque a donde queremos ir. ¿Hemos avanzado? Ustedes dirán. ¿Hemos avanzado hacia sistemas de aseguramiento y protección financiera? Creo que todavía estamos en pañales. Pero ese es el paradigma en este momento, ¿no? ¿Qué tenemos actualmente? Porque ya hemos visto cuál va a ser el futuro, pero profundicemos en lo que tenemos, estimados asistentes. Tenemos cobertura universal en salud.
El objetivo es que todas las personas reciban servicios de calidad sin enfrentar dificultades financieras. ¿Es esto real? ¿Cuánta gente pasa a la pobreza porque se enfermó? ¿Cuántos enfermos de cáncer pueden pagar su tratamiento? ¿Cuántos pueden acceder a tratamientos novedosos? ¿Cuántos pueden sostener el tratamiento? Si esto fuese así, si la cobertura universal en salud existiera, no tendríamos esas colas en el hospital, en el Instituto de Salud del Niño, esa gente durmiendo en la calle, porque lo que tenemos en este momento es que no se está cumpliendo con el objetivo de que todos reciban servicios de calidad sin enfrentar dificultades financieras. La pobreza también tiene explicaciones por el lado de las enfermedades de los miembros. La protección financiera, ¿cuánto paga el Estado? Es clave. ¿Cuánto y de qué paga el Estado? Y esto es muy interesante porque a salud el Estado le paga menos que lo que paga la empresa privada, o sea, menos del estándar de capitación paga salud. ¿Qué servicios estamos cubriendo? Cada día cubrimos una importante cantidad de servicios, pero desgraciadamente a la par se van disminuyendo estándares. Antes, cuando yo estudiaba, la enfermera hacía control de crecimiento y desarrollo del niño y del adolescente. A la fecha, todos hablan de desarrollo infantil temprano y del niño menor de 36 meses. Y quieren hacernos pensar que esa es la prioridad. Quieren hacernos pensar que ese es el eje del accionar de enfermería. Y no es así. Necesitamos repensar quién es la población cubierta y cuáles son los servicios cubiertos, cuáles son los servicios que la gente requiere en favor de sus necesidades, su perfil epidemiológico, su grupo etario, etc. Pero bueno, la meta aquí en este gráfico es llenar el cubo, cobertura total sin gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo es altísimo. La gente no tiene acceso a los medicamentos, no hay los últimos de medicamentos en el SIS a veces. La gente muchas veces no tiene acceso a la consulta y se tiene que ir a la consulta privada. Muchas veces no tiene acceso a los insumos. Hace muchos años, mi madre, mi adorada madre, que ya en paz descanse, mi pochita, tuvo una fractura de cadera. Tuvo una fractura de cadera. La vi sufrir a mi madre. Entonces llamé a una amiga médica que era gerente de servicios en salud y le dije, mi madre tiene como 50 años o 60 pagando salud, tiene una fractura de cadera y necesito que la ingreses y la operen ya, cuanto antes. Tiene 80 años, en ese momento mi madre tenía 80. ¿Y saben qué me dijo? Me dijo, tú sabes, Lila, cómo es salud, tú sabes la burocracia, tú sabes que tu madre necesita ser operada ya mismo. Pero también sabes que si en salud, si la traes a salud, la vamos a tener un mes, mes y medio, 2 meses, si no es más, esperando por cirugía. Y cuando llegué a la clínica, por supuesto decidí llevar a mi mamá a la clínica y pelear en la clínica por su salud, el médico me dice, ¿qué quiere que le ponga de prótesis? ¿Quiere que le ponga un tico o quiere que le ponga un Ferrari? Y yo dije, es mi madre, doctor. ¿Qué le pondría usted a su mamá? Póngale un Ferrari y me voy a endeudar con gusto por mi madre. ¿Ok? ¿Cuánta gente llega a la pobreza por su gasto de bolsillo? Y la meta es llenar este cubo del derecho a la salud sin gasto de bolsillo. Necesitamos repensar, por tanto, el financiamiento de la salud, el financiamiento del PEAS, el financiamiento del paquete básico de prestaciones al que tiene derecho todo ciudadano. Porque si no, la gente igual va a consumir el servicio, pero lo va a tener que pagar. Y ese pago puede llevarlo a la pobreza. ¿Por qué no a la pobreza extrema?
¿A quién cubrimos? ¿Quién cubrimos? Esa definición es central. A veces un centro de salud está acá y dice que su población objetivo son 5.000. Y el otro puesto de salud está a 2 cuadras y dice que su población objetivo son 5.000. Y sumando los dos barrios, hay más o menos 7.000 personas. O sea, 3.000 están planificadas como personas que tienen que atender. ¿Por qué pasa eso? Pasa porque queremos cobertura universal, pero pasa sobre todo porque no estamos integrando nuestros servicios, no estamos diferenciando responsabilidades. Entonces, hay un escenario, queridos colegas, hay un escenario global que está en crisis permanente. Hoy tienen pues a este señor grande, rubio, de ojos azules, así bien fortachón. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, voy a leer el chat para ver si alguien lo sabe. ¿Cómo se llama este señor grande, de ojos azules, fortachón? ¿Ah? ¿Alguien me dice? Muy bien, Trump, Donald Trump. ¿Qué ha hecho? Bueno, ha salido de la Organización Mundial de la Salud. Ha dicho, yo allí no sigo. Los ha acusado de todo lo que han podido y ha dicho, yo de ahí no sigo. Y después se ha salido de otras instancias internacionales. ¿Por qué? ¿Por qué hay esta situación? Porque hay una crisis sistémica, hay una crisis global. Esa crisis sostiene Gaza y el hambre en Gaza y Palestina no libre, Palestina asediada. Esa crisis sostiene una gran cantidad de guerras y humillaciones. Esa crisis sostiene el racismo interno en Estados Unidos, que hace que casen a nuestra gente, a nuestros latinos, para expulsarlos. Casen como animales. Y ustedes lo han visto, a vista y paciencia de todos. Tenemos un escenario global en crisis. Si a eso le sumamos las pandemias, las epidemias, el envejecimiento poblacional acelerado en todo el mundo, el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles por todo lo que comemos. Hay 5 océanos de microplástico llenos de arriba a abajo, a la profundidad del mar, todo lleno de microplástico. Ese microplástico, estimados, va en nuestro cevichito, va en nuestra paella, nos comemos en el pescadito sudado, ahí va ese microplástico. ¿Y a dónde va? A nuestro organismo, a nuestra sangre, y por tanto hay mucha explicación sobre por qué nos enfermamos más. Hay mucha explicación por qué andamos inflamados. Hay mucha explicación por qué terminamos en cáncer. Hay mucha explicación de estas patologías que están creciendo enormemente. ¿Por qué somos adictos al azúcar? ¿Por qué somos adictos al azúcar? Y anda tanto diabético, tanto gordo, tanta gente con problemas de salud por esta alimentación que nos habla de una adicción al azúcar. ¿Por qué pasa eso? Bueno, tiene que ver con ese escenario global en crisis permanente, en crisis sobre qué cosa sanciono y qué cosa no sanciono. ¿Por qué estamos llenos de ludotecas cuando sabemos que las ludotecas refuerzan a los ludópatas? Y la ludopatía es una enfermedad con alto costo social y personal. A ver, ¿por qué lo permitimos? ¿Saben por qué? Porque no hacemos gestión pública, porque no estamos comprometidos con el cambio social, no estamos comprometidos con generar una sociedad de bienestar. Entonces nos da lo mismo que nuestros hijos hereden una sociedad de malestar, nos da lo mismo que nuestra familia, nuestra madre, nuestro padre tenga que vivir en una sociedad donde se desdeña la vida humana, donde la adicción y el negocio es más importante que la vida misma. Entonces tenemos un escenario global en crisis permanente demográfica, en crisis epidemiológica por el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, en una crisis social. Miren cuántos gobiernos hemos tenido el último quinquenio o los 2 últimos quinquenios. El otro día estuve escuchando las declaraciones de un político y decía, hemos tenido 7 gobiernos. Me pareció una locura,
Me parece una locura, pero es una locura bastante real y lo aceptamos. Tenemos gente que ha hecho mucho daño, que ha prometido una ciudad que se vuelva referente mundial y lo que ha dejado es una ciudad de más hambre, más cochinada, más muerte, más confrontación. Tenemos que mirar clarito. Tenemos emergencias con la vulnerabilidad ante crisis sanitarias como el COVID-19. Todavía hoy tenemos emergencias, tenemos crisis instalada. La crisis, bueno, empieza y termina y es un tiempo así nomás de alta angustia, ¿no? Desgraciadamente nosotros tenemos crisis instaladas a lo largo del tiempo. Pero el que gestiona es la persona que le encantan los problemas, es la persona que goza con los problemas. ¿Qué problema hay? Esto que ha pasado, que no sé cuánto, que patatinas. ¡Ay, qué interesante! ¿Para qué quiere problemas? Porque le gusta solucionar. El gestor es un solver problem, es aquel que le encanta resolver problemas. Es aquel que está determinando los problemas para tratar de resolverlos en alianza con otros. Y esto es un escenario global durísimo y estas personas que gestionan los cambios están altamente disminuidas y golpeadas. Hay una situación de vulnerabilidad ante crisis sanitarias y pandemia que está instalada. La gestión, por tanto, la gestión es hacer realidad los sueños de quienes dirigen nuestras instituciones. La gestión debe pasar de la reacción a la prevención y la gobernanza resiliente. ¿Qué cosa es pasar? Es pasar de la reacción a la prevención. Ah, ya, hay dengue, yo reacciono. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer con mi megáfono, decirle, por favor, bote los utensilios donde se deposita agua y ahí crecen las larvas. Y lo voy diciendo por toda la calle. Ok, ese es un mecanismo. Sin embargo, lo que está diciendo esta literatura es que tenemos que actuar sobre lo global. Tenemos que tener formación, tenemos que tener claridad de justicia, tenemos que tener manejo de las enfermedades crónicas y tenemos que conocer bien la vulnerabilidad de las personas, vulnerabilidad de nuestro país ante crisis sanitarias y vulnerabilidad ante las pandemias. Tenemos que pasar a prevenir. Tenemos que no esperar que la gente enferma, no esperar que la comunidad se enferme, no esperar que avancen los océanos de microplástico. Tenemos que tomar acciones para prevenir y a la vez tenemos que reforzar la gobernanza resiliente. Tenemos que reforzar allí donde ustedes señalen a la persona encargada de la gobernanza. Muchas veces es una persona sencilla que lo que quiere es hacer el puente con los que están vacunando, los que están eh, sirviendo de una u otra manera a la comunidad, hacer el puente entre esas personas y la universidad y nuestros estudiantes. Ese es el sentido. Este es el ecosistema peruano en materia sanitaria. Ahí lo tienen. El MINSA en el centro. ¿Por qué? Porque es el que corta la torta en salud. Es el ente rector de las políticas nacionales. Allí se definen las políticas, allí se hace rectoría sobre los servicios, ahí se hace rectoría sobre los hospitales, allí se establecen los estándares. Salud es indiscutible. Salud es el eje del sistema. Y alrededor de ese eje del sistema está salud con toda su potente capacidad y por otro lado el sector privado con las clínicas y las entidades prestadoras de servicios de salud. Las sanidades ahí abajo con las Fuerzas Armadas y Policiales y por otro lado lo que ustedes conocen, lo que la mayoría de los que están acá, queridos amigos, conocen, que son los gobiernos regionales y su ejecución descentralizada. O sea, tenemos ahí una mirada, a mí me encanta esta parte, porque nos está diciendo hay una posibilidad de portarse de otra manera y de presentar las cosas de otra manera y tener lecturas más constructivas, más vinculantes. ¿Cuál es la base de la expansión de la gestión pública sanitaria? ¿Cuándo empezó esto? Los años 90. Ahí seguramente ustedes han escuchado hablar del documento del Banco Mundial de 1993. Efectivamente, todo el mundo consensuó que se necesitaban ampliar las coberturas, se necesita ampliar la garantía de derecho a la salud.
Durante la década del 90, el Perú inició dos procesos transformadores que incidieron en el sistema actual. Por un lado, la descentralización y por otro lado, la creación de ICSID. Dos procesos transformadores que definen el sistema de salud. ¿Por qué? ¿Por qué descentralización define el sistema de salud? Porque hay la transferencia de responsabilidades de salud a las regiones. Así es. Ustedes saben que el responsable de Lima en materia sanitaria es, a ver, dígame, voy a leerlos. ¿Quién es el responsable en materia sanitaria en Lima? A ver, ¿quién es? ¿Quién es el responsable en materia sanitaria? El responsable en materia sanitaria en Lima, en servicios de salud, es el MINSA. De ellos depende qué cosa, la DIRIS. Y el MINSA a su vez es ente rector. Y el MINSA a su vez, además de ser ente rector, es el ente que administra el presupuesto. Entonces, el proceso que se, que se llamó el proceso de descentralización ha sido brutalmente importante. Antes, desde el MINSA se decidía quién iba a ser el director de Ancash, quién va a ser el director de Puno, quién va a ser el director de Iquitos, desde el MINSA. Luego, con esta iniciativa, una iniciativa legislativa y el que define, como se inició, se fortaleció el proceso de descentralización, el que define quién va a llevar adelante las redes de la región es la región misma, el gobernador. Entonces, es bien importante darnos cuenta que ahí hay una distinción de interconexión entre salud básica, segundo y tercer nivel, a lo que hay ahora, que es una transferencia de responsabilidades de salud a las regiones. Y muchas veces esos responsables de salud nunca han sido autoridad, no han cumplido una serie de criterios, pero están allí porque tienen la confianza. Y la otra cosa que sucedió que es clave es la creación del SIS. El Seguro Integral de Salud nace para cubrir a poblaciones vulnerables sin acceso formal a la salud. ¿Qué decía la gente? No, que vaya a la clínica. Claro, vaya a la clínica, eso cuesta. Y lo que cuesta no estaban dispuestos a pagar. Entonces, se habla hoy por hoy del gran reto de la ampliación de las coberturas sanitarias. El aseguramiento universal en salud es el hito de la década, 2010-2025. Yo muchas veces veo los resultados del aseguramiento universal y me engalano, me alegro. Yo sé que hay muchas malas prácticas, sé que hay gente que dice hice 1000 partos hoy día o 1000 atenciones y ni siquiera tiene una población objetivo de 1000 personas. O sea, no sabemos a quién se lo hizo y sabemos sí claramente que está reportando para sacar dinero para cobrar al CIS y no está reportando con sinceridad, ¿no? Entonces, la política pública, ojo, más ambiciosa de los últimos 15 años ha sido el aseguramiento universal en salud. El Ejecutivo ha sido garante que toda la persona, independientemente de su condición laboral o económica, tenga acceso garantizado a un paquete de servicios de salud. Eso es muy importante. Con el COVID-19 fue evidente que estamos en crisis, fue evidente que el sistema no estaba funcionando. Entonces, ¿qué debilidades nos mostraron? Que hay pocas camas UCI, poco oxígeno medicinal, que hay fragmentación en la respuesta logística y hay profundas desigualdades regionales. Eso vimos con la auditoría, entre comillas, que nos hizo el COVID-19 a nosotros como personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a eso? Frente a esas debilidades que nos detectó la auditoría sanitaria hecha por distintos profesionales que han escrito sobre auditoría. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los aceleradores del cambio? Primero, tenemos que adoptar masivamente la telemedicina. Telemedicina, tenemos que formarnos en telemedicina y conectar con esas angustias, con esas necesidades, con esa esperanza.
Por otro lado, la digitalización forzosa de las historias clínicas. Necesitamos digitalizar las historias para que podamos saber que cuando una persona nos llega al consultorio, tiene tal o cual diagnóstico presuntivo y nosotros podemos agregar condiciones para que ese diagnóstico sea más real. Revalorizaciones de la salud pública. ¿Hay un proceso de revaloración de la salud pública? Yo creo que sí. Me parece que ese proceso puede terminar generando cambios profundos, ¿no? Esta es la agenda pendiente. La agenda pendiente en relación a las brechas del 2025. ¿Cuál es la brecha geográfica? Acceso profundamente desigual entre la capital y las zonas urbanas, perdón, y las zonas rurales. ¿Es esto cierto? ¿Hay un acceso desigual entre la capital y las zonas rurales? ¿Usted qué piensa? Los leo. Voy a leer lo que ustedes están pensando. O todos tenemos las mismas características, todos tenemos las mismas posibilidades. Hay desigualdad. Sí, no hay igualdad de oportunidades. Hay una brecha, sostienen acá. ¿Será que les estoy induciendo la respuesta? Hay un nuevo perfil del paciente peruano. Pero lo que tenemos aquí es que hay un acceso desigual entre la capital y las zonas rurales. ¿Cuántos médicos quieren ir a las zonas rurales a atender a la gente? ¿Cuántos? Hay una gran concentración de médicos y enfermeras en Lima, en Arequipa, en Trujillo. Ahí están la mayoría. Queremos ir a las zonas más alejadas del país, queremos impulsar el desarrollo, queremos hacer gestión pública con la gente que ha sido maltratada históricamente y queremos dar un sentido a la historia en el país. Bueno, entonces hay que avanzar en cerrar la brecha geográfica. Hay un acceso profundamente desigual entre la capital y las zonas rurales. ¿Cómo está la brecha de recursos humanos? Idem, igualita. Hay un déficit crítico de médicos especialistas en provincia. Déficit. A ver, póngame un ejemplo. ¿Qué médico no hay en tu provincia? ¿Qué médico no hay? ¿Qué tipo de especialidad no hay en tu provincia? Cuéntame, cuéntame. No quieren ir a periferia ningún profesional. Dicen acá en la tierra peruana hay veces no hay médico en postas médicas, hay desigualdad y no contratan a más profesionales porque dicen que no hay presupuesto. Entonces no le crean. No le crean. ¿Por qué? Porque si yo soy papá, tengo la plata y tengo ahorros y digo no hay presupuesto, ¿qué tienes que decir? Hoy rompe el chanchito porque ahí tienes ahorros. No puedes tener 8 hijos pasando hambre y tienes ahorros. Necesitamos romper el chanchito. Entonces, esa respuesta de no hay presupuesto es una respuesta poco creíble. Distribuyamos adecuadamente. ¿Por qué no queremos? Ahí está, neurólogos, la ausencia de neurólogos, la ausencia de psiquiatras, la ausencia de oncólogos, la ausencia de endocrinólogos, la ausencia de personal altamente especializado. Necesitamos precisar cuál es la brecha de recursos humanos en el país. ¿Qué cosa dijimos en el COVID? ¿Qué cálculos se dieron? Uno de los cálculos es comparando los estándares de la OCDE, neutralizándolos con los estándares de la OMS. Hoy por hoy tenemos aproximadamente 90.000 médicos en funciones en el Perú. Aproximadamente. ¿Ok? ¿Qué necesitamos? 180.000. ¿Cuál es la brecha? El doble. Necesitamos el doble de médicos para tener los estándares, no los óptimos de la OCDE, sino unos estándares negociados entre los estándares OCDE y los estándares OPS. El doble de médicos es necesario para el país. ¿Qué inversión estamos haciendo para eso? Para hacer esa inversión, estimados participantes, tenemos que buscar que haya gestión pública adecuada. ¿Cuántos de ustedes saben hacer gestión pública? ¿Se ha preguntado si ustedes saben entrar a la página amigable del MEC? ¿Cuántos de ustedes saben hacer un presupuesto? ¿Cuántos de ustedes saben interpretar un presupuesto? ¿Cuántos de ustedes saben establecer prioridades y
establecer una administración sanitaria que impida la corrupción. Bueno, para eso hay que especializarse, para eso hay que estudiar gestión pública. Y necesitamos producir data. ¿Cuál es la brecha geográfica? ¿Cuál es la brecha de recursos humanos? ¿Cuántos médicos faltan en el país y de qué especialidades? ¿Cuántas enfermeras faltan en el país y de qué especialidades? ¿Cuántos odontólogos faltan en el país y de qué especialidades? ¿Cuántas obstetras faltan en el país y de qué especialidades? Pero, y todos los demás, ¿no? Pero, necesitamos que esas especialidades dialoguen con las necesidades sociales, dialoguen con el proceso de envejecimiento en el país, dialoguen con las condiciones de visibilización de problemas de salud. ¿Cómo es posible que hayan alcaldes que siguen haciendo su guacomochica en zonas donde no se está garantizando servicios de salud 24 horas? Siguen haciendo su estadio en zonas donde no hay agua, donde no hay desagüe, donde no hay luz permanente. Eso es incapacidad de gestión pública. Entonces necesitamos formarnos y mirar cómo esa incapacidad de gestión pública impacta en la situación de salud en donde estamos. Brecha financiera. Brecha financiera. Nos falta dinero, nos falta presupuesto, pero hemos aceptado calladitos, miren, que los chicos de beca 18 de 500 millones que necesitaban para poder tener sus 20.000 becas, hoy tengan menos de 50. Pero nos hemos callado la boca. Nosotros que somos ese 15% de privilegiados, que somos la élite del país, nosotros, tú, médico, tú, enfermera, tú, obstetra, tú, nutricionista, tú, psicólogo, tú, profesional, eres de las minorías privilegiadas del país. Tú que deberías ser la voz de la gente, te has quedado callado frente a que han cerrado becas. Te has quedado callado frente a que se ha disminuido el presupuesto en salud de lo que teníamos ya el 6% como porcentaje del PBI. Nos hemos quedado callados frente a esta situación obvia que se necesita el doble de médicos en el Perú. Y sin embargo, ni siquiera muchas veces esos estudiantes de medicina tienen sedes de práctica. ¿Por qué no hay sedes de práctica? Porque no se ha declarado al país en emergencia para formar médicos y abrir los servicios para que los médicos, las enfermeras, las obstetras, los profesionales, las 12 profesiones de la salud, se formen con calidad en todo el país. Debería haber en ese momento, yo me imagino, por ejemplo, una campaña donde tú digas a todos los jubilados del mundo, vengan al Perú a formar los 100.000 médicos que faltan, las 250.000 enfermeras que faltan, los 100.000 psicólogos que faltan para el país. Vengan y formen acá. Es urgente y los necesitamos. Ustedes están jubilados allá, están viviendo una vida cómoda, dedíquenle desde el año, dedíquenle 3 meses solamente a formar profesionales. Podríamos comenzar a mirar el mundo de forma distinta si fuésemos imaginativos para gestionar lo público. Si de verdad lo que nos importase es la garantía de derechos y el cumplimiento de las funciones de la producción de bienes y servicios para el pueblo. En este momento el presupuesto es insuficiente para cubrir la demanda creciente de alta complejidad. Sí, es insuficiente, pero se choca con el silencio de las personas que están liderando la salud pública. Nos hemos quedado calladitos. Y yo no sé por qué. ¿A qué le tememos si somos los que sabemos? Este es el nuevo perfil del paciente peruano. ¿Y nosotros para quién gestionamos? Miren, esto es como la gestión, es la solución de los problemas, el establecimiento de estrategias y tácticas para solucionar problemas en el marco de los derechos constitucionales, en el marco de los acuerdos internacionales, en el marco de la ley, ¿ok? No es que yo quiero solucionar problemas, para eso me salgo de la norma, me salgo de la ley. No, 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 no. Nuestro corset, nuestra faja, nuestro espacio de movimiento es acotado, es la ley. Ahí nos movemos en el marco de la ley. ¿Y cómo es? Y el marco de las necesidades reales.
¿Cómo es el marco de nuestro Perú? Una de las cosas que tenemos es que tenemos un pasado, estamos transitando epidemiológicamente de un pasado de infecciones agudas a un futuro de enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque hay un proceso de envejecimiento, porque hay un proceso de cambio de las condiciones sociales, políticas y económicas del país. Entonces, el sistema tiene que cambiar, no puede ser el mismo sistema, el sistema tiene que ser mejorado. El sistema tiene que pivotear de la atención aguda, salir de la atención aguda a la prevención a largo plazo. Miren lo que pasa en Tumbes y lo que pasa por los chiclayanos y lo que pasa con Piura. ¿Cómo puede estarse anegando? En la época de los incas, ustedes vayan a Cusco, ¿hay algún cusqueño en la sala? A ver, algún cusqueño me lo dice en el chat. En la época de los incas, ¿qué cosa había? Drenaje, había drenaje. Y en la época de los incas seguramente había menos aniego. ¿Y cómo es posible que ahora, después de tener doctorados, maestrías y no sé qué en arquitectura, en ingeniería, en todo, hoy tengamos Piura, tengamos Tumbes, tengamos Chiclayo, tengamos diferentes zonas del país donde llueve y inmediatamente se forman estas lagunas de aguas que se mezclan con aguas servidas y generan una serie de problemas? Entonces necesitamos repensar cómo pasamos a la prevención de largo plazo. Necesitamos pensar que la inversión tiene que estar en combatir las enfermedades crónicas. Yo le agregaría diabetes, hipertensión y cáncer, le agregaría los problemas de salud mental. Este es un mundo social donde la gente se entristece. ¿Cuántos tenemos depresión? ¿Cuánta gente tiene tristeza? ¿Cuántos viven en la tristeza y en la queja? Solo lean lo que acá estamos hablando y cuántos dicen, es una pena que nuestro país está así, todo es difícil y muchas veces perdemos la esperanza. Y eso, si se ata a una fragilidad personal en un momento difícil, viene la depresión, vienen los problemas de estabilidad emocional, vienen los problemas de desesperanza. Entonces, yo le agrego a la diabetes, a la hipertensión, al cáncer, la salud mental. La salud mental, miren, tenemos generaciones de adolescentes y niños que no saben socializar porque estuvieron encerrados por el COVID, que no saben socializar porque después de estar encerrados en sus escuelas no se han dado las condiciones para resocializar, no, porque sus padres no dan las condiciones para que haya una relación de respeto con los docentes, porque los mismos padres están horas de horas en el celular y no los miran y no los tocan. Tenemos una sociedad enferma, tenemos una sociedad que, a ver, ¿cuántos de ustedes ahorita me están escuchando a mí y están haciendo en simultáneo 5 cosas más? Están cocinando, están haciéndose señas con su pareja, están mirando a su niño, están de paso hojeando el televisor que está medio prendido con bajo volumen o sin volumen. ¿Cuántos están haciendo 5 cosas a la vez? Me escuchan un ratito y a la vez están viendo su WhatsApp. ¿Por qué esa ansiedad? ¿Por qué el no tener foco? ¿Por qué no concentrarnos? Bueno, es parte de las patologías, es parte de los problemas de salud que estamos enfrentando o que deberíamos enfrentar y muchas veces no enfrentamos. Entonces, ¿cuáles son los imperativos? ¿Qué es lo que yo tengo que sentir como urgente, necesario? ¿Cuáles son los imperativos estratégicos que yo tengo que colocar así en el centro de la preocupación? La gobernanza y la calidad de los servicios. ¿Por qué la gobernanza? Porque no nos ponemos de acuerdo, si no tuviéramos 7 presidentes. No nos ponemos de acuerdo si no tendríamos 60 muertos y matados, asesinados, hasta niños por haber estado cerca de las movilizaciones, cerca de la protesta o por haber estado protestando. En un país que se dice democrático, que respeta los derechos fundamentales, han matado gente por protestar. O sea, no ha habido derecho a la palabra ni a la protesta. No se ha garantizado. Y ustedes pueden mirar la última película de Corcuera. ¿Han visto la película de Corcuera? ¿Alguno de ustedes saber cómo se llama la película de Corcuera?
A ver, alguien me pone el nombre de la película de Corcuera. A ver, voy a mirar. A ver. Película de Corcuera. A ver, no la vi, pero ¿cuál es? ¡Ah, ahí está! Luis Carrillo, lo máximo. Luis Carrillo, me caes muy bien, Lucho. Ullari. ¿Y qué cosa te evidencia, Ullari? ¿Qué te evidencia? Te evidencia que acá se ha matado gente por protestar, gente por dar su opinión. ¿Eso es democrático? Bueno, tenemos el imperativo estratégico en salud de gobernanza, de ponernos de acuerdo, de estructurar las condiciones de la gobernanza nacional, local, provincial, regional y mundial. ¿Quién está atentando contra la gobernanza mundial de la salud? O sea, contra el sistema de Naciones Unidas en materia sanitaria, que es nada menos que la Organización Mundial de la Salud. ¿Quiénes están retirando a la Organización Mundial de la Salud? Y la están acusando de incompetente, de haber hecho daño. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Algunos países, ¿verdad? Que además son países que quieren salir de la Corte Interamericana, son países que son pro-Israel, son países que están guardando silencio frente a la matanza en Gaza, son países que están en procesos, muchos de ellos en procesos internos de racismo puro y de exclusión social. Y eso debería llamarnos la atención para poder decir, yo elijo esta forma de gobierno, yo elijo impulsar esta forma de gobernanza sanitaria. Bueno, ¿será que debe morir la OMS? ¿Será que debemos repensar la OMS y generarle direccionalidad distinta? ¿Será que deberíamos repensar el proceso de descentralización en salud? ¿Cuántas regiones convocan a proceso de concurso para ser jefas, para ser directores de hospitales? Casi nadie convoca. Todo es a dedocracia. Y no hay oportunidades para los probos, para los justos, porque hablan, se quejan y protestan. Entonces, necesitamos repensar la gobernanza, hacer creíble el sistema sanitario, ser capaces de repensar las formas en que vamos a controlar las cosas frente a la corrupción. Entonces, necesitamos aprender sí, es cierto, Kelly Cati de Carhuaz. Hay mucha corrupción. Hoy día hablaba con un ingeniero muy interesante, Jonathan, me decía, hay una pandemia de corrupción. Levantas una cosita acá, sí, robaron. Y el otro también robaron. ¿Qué está pasando? Aquí dice, si se uniera Minsa y Salud, habría un desequilibrio. No lo sé. ¿Por qué? Porque eso dice el sindicato, porque eso dicen algunas fuerzas interesadas en mantener sus propios sistemas y no están pensando en la gobernanza global. Yo no apuesto por la integración total, pero sí creo que necesitamos ordenar el sistema, pensar la gobernanza. ¿Qué hacen los gobiernos locales a quienes les hemos encargado la atención primaria de salud? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Con qué presupuesto? ¿Con qué personal? Son cosas que nos tenemos que preguntar para establecer incentivos y sanciones y poder definir quién lo está haciendo bien, quién lo está haciendo mal y cómo mejoramos a los que lo están haciendo mal y cómo apuntalamos a los que lo están haciendo bien. Necesitamos integrar el sistema, hacer que el sistema sea capaz de responder a las crisis, pararse frente a las crisis, ser suficientemente resiliente para reconstruirse más fuerte, más positivo para la gente, para proteger el derecho a la salud. ¿Y cómo hacemos eso? Por un lado, hay que trabajar integración real. Unir operativamente MINSA, ESALUD, la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, los privados, etcétera. ¿Y qué es unir operativamente? Oigan, donde hay tomógrafo acá y allá no hay, todos los que están en un subsistema donde no hay tomógrafo deberían usar el tomógrafo que sí hay en el otro lado. Sí, como sucede en el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Cuando la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales no tiene servicio de salud, ¿dónde va esa gente? Va al puesto de salud, va a la emergencia y nadie le puede cerrar la puerta, pero muchas veces ni siquiera paga por el servicio al propio Estado.
no hay intercambio prestacional. Lo que tenemos que hacer es unir operativamente al MINSA y a todas las instancias prestadoras de servicios de salud para poder integrar los servicios, integrar la oferta. Transparencia. Hay que garantizar en gestión pública, haciendo la gestión pública, hay que garantizar claridad absoluta en el gasto público. Esto que le llaman la urna de cristal, ¿verdad? Allí se abren los sobres de las licitaciones, se reúnen los funcionarios y todo se hace transparentemente de cara al pueblo y se rinden cuentas. Si yo digo que voy a hacer de Lima potencia mundial, yo debo tener indicadores de lo que es una potencia mundial. Y yo debería rendirle cuentas a Lima cada 3 meses sobre cómo estoy avanzando para hacerlo potencia mundial, ¿verdad? Si yo le prometo a Chiclayo que nunca más va a haber inundaciones y que en la ruta del Papa no van a encontrar un solo aniego, yo ya estoy estableciendo indicadores. ¿Qué tengo que establecer? El sistema de monitoreo para saber si yo cumplo con ese indicador. Si yo le prometo a Trujillo seguridad ciudadana, fortalecimiento del primer nivel de atención, que todos los servicios de salud van a estar abiertos 24 horas, yo tengo que tener la lista de servicios de salud que tengo en este momento, con menos horas que 24 horas, y comenzar a visitarlos y hacer un sistema de monitoreo suficientemente fuerte para evaluar si de verdad está abierto a las 24 horas y si está abierto con el personal que debe estar abierto, no con un médico en la mañana y una enfermera en la noche, sino con el equipo de salud constituido. Y para eso yo tengo que definir cuáles son los indicadores que yo quiero. En la década del 70 se decía que por un médico eran 2 enfermeras y por cada enfermera eran 4 técnicos de enfermería. Y con eso estructurabas la atención primaria de salud. A lo que se sumaba un obstetra, un odontólogo, un nutricionista, etcétera, por cada quien en su especialidad. Entonces, necesitamos repensar cómo es posible que a esta altura los funcionarios públicos, los servidores públicos, estemos aceptando que exista un servicio de salud con categoría 1.1. Ese servicio de salud con categoría 1.1 debería transformarse para garantizar derechos en salud en 1.2. Porque en el 1.1 se acepta que hay más de 4.000 servicios de salud 1.1 en el país, se acepta que no haya equipo de salud. Hoy por hoy, en pleno 2025, nosotros los profesionales de salud del Perú aceptamos esa aberración. Y no es posible, porque no se garantiza el derecho a la salud. Encima tienen 6 horas, encima no atienden domingos, encima normalmente el equipo de salud está incompleto. Entonces necesitamos pensar cuáles son los indicadores. Y un indicador central es cuál es el equipo de salud que tengo que garantizar en el primer nivel de atención. Entonces, desde mi punto de vista, deberíamos transformar los 1.1 en 1.2. A los 1.2 deberían darse el equipo de salud completo, pero debería repensarse el indicador de cómo estructura el equipo de salud. No puede ser que el médico que se encarga de toda la patología, porque su especialidad es la patología, el médico que se encarga de ver si se hace referencia o no se hace referencias, el que evalúa, el que diagnostica, el que asigna tratamiento, etcétera, toda la patología está en sus manos, que sea uno, y mientras otro profesional que solo ve el tema nutricional, u otro profesional que solo ve parto normal, u otro profesional que solamente ve laboratorio, sea tan necesario como de 1 a 1. No es así. El médico necesitamos mucho más médicos en un servicio porque su responsabilidad abarca toda la patología. La enfermera ve 17 a 15 de los programas. Mientras otros profesionales ven un programa, ven 2 programas, ven 3 programas. Entonces necesitamos
como decía, la estructura administrativa de la década del 70. Necesitamos repensar. El equipo de salud tiene que repensarse. No puede ser un médico, un enfermero, un obstetra, un odontólogo, un nutricionista. Tiene que haber uno de cada uno, sí, pero médicos tienen que haber más. Depende del tamaño de la población, en toda la patología. Enfermeras tienen que haber más, porque ven 15 programas. Los otros profesionales tienen que haber, por supuesto que se les tiene que garantizar, pero en el número adecuado, de acuerdo a sus funciones y de acuerdo al tamaño poblacional y a las necesidades poblacionales. Entonces, los 1-1, desde mi punto de vista, en términos de avanzar en transparencia hacia nuevos estándares sanitarios, los 1-1 deberían convertirse en 1-2. Y los 1-3, que ya tienen especialistas, deberían convertirse en 1-4. ¿Por qué? Porque el 1-4 garantiza cirugía de día, garantiza hospitalización, garantiza que haya un geriatra, garantiza que haya un laboratorio certificado. O sea, es aquel que atiende las 24 horas y resuelve problemas. Su capacidad resolutiva es alta. Y ese 1-2 lo deberíamos poner también en materia de derechos humanos como un servicio que tiene que garantizar 24 horas del día de atención. Pero atención ¿de quién? Del equipo de salud, del equipo completo de salud. Y por tanto ya no pueden haber servicios con 3 personas, con 4 personas, con 6 personas. Necesitamos que hayan servicios con equipos completos que puedan sostener el servicio 24 horas y no 6 horas. No más engaña muchachos. Y yo propongo eso a todos ustedes. Les propongo que tengamos esa consigna de no más engaña muchachos. ¿Y qué hay ahí? Ahí hay calidad y dignidad en la atención. Eso es lo que estamos buscando, que haya calidad, pero también dignidad, trato digno. Entonces, ¿cuál es la conclusión en materia de gestión pública? De lo que estoy hablando, estimados participantes, es de pasar de privilegio, de esa visión de privilegio a la visión de derecho. La gente dice, bueno, siquiera los he atendido, ya cumplí con mi deber. Deberían estar agradecidos. Han traído un nuevo médico, han traído una nueva obstetra, han traído... No, el pueblo debería, en una democracia real, tener acceso a la salud. Debería tener acceso a la salud. Y acceso a la salud supone acceso a servicios 24 horas, con equipo de salud completo. Acceso a servicios que permitan que haya capacidad resolutiva. Entonces hay que salir de la noción de privilegio y pasar a la noción de derechos fundamentales. La gestión pública en salud, estimados colegas, es un proceso dinámico. Los avances en cobertura hoy por hoy son notables. Necesitamos mejorar la calidad y la resiliencia del sistema. Necesitamos mejorar el financiamiento. Necesitamos mejorar el ordenamiento. ¿Cómo hacemos hoy por hoy una reforma de hospitales? ¿Cómo la harían? ¿Cómo harían una reforma de hospitales? ¿Para qué? Para disminuir las colas, para hacer un trato humanitario en las emergencias, para poder dar una asignación y una rapidez en el manejo de las cirugías. Somos, de los países del mundo, somos uno de los más improductivos. ¿Por qué? Porque no nos ponemos de acuerdo, porque somos desorganizados. Entonces, mientras el cirujano está allí con las manos limpias, todo para entrar a operar, el anestesiólogo quiere más exámenes y dice, no, no se opera porque se me ocurrió esto, porque se me ocurrió lo otro. Y nadie le dice, oye, sí, pero el otro anestesiólogo ya dio el pase, sino que se fue de la guardia y tú eres el nuevo. Entonces, si ya hay una evaluación previa, si ya hay opinión positiva, salvo que sea una emergencia, no se debería cancelar. ¿Por qué sí sucede eso en Estados Unidos y por qué no sucede acá? Porque acá no tenemos una gestión pública fuerte. No tenemos una organización de lo público que sea estricto y que tenga sistema de monitoreo. No hay sanciones e incentivos. ¿Cómo creen ustedes que se logró el uso del cinturón de seguridad? ¿Cómo creen ustedes que se logró el uso del cinturón de seguridad en los carros? ¿Cómo se logró? Se logró con incentivos y con sanciones. No se logró, ajá, muy bien, Janet Chávez, se logró con papeletas.
Se logró por las multas, Lilian Loarte. Exactamente. Eso saben cómo se llama en gestión pública, eso se llama látigo, eso se llama sanciones. Y también hay que dar incentivos. ¿Y cómo son esos incentivos? La zanahoria, ¿no? El incentivo, esto que me gusta que me den, que me reconozcan mi trabajo. Entonces necesitamos que me reconozcan mi perfil. Necesitamos pasar de la noción de privilegio a derecho. Necesitamos repensar la forma en que estructuramos el sistema sanitario. Necesitamos reasumir que somos servidores públicos y no nos servimos del público. Y yo para esto quisiera culminar la reflexión y pasar a las preguntas retomando al gran pensador Mark Moore. ¿Qué decía Mark Moore? Mark Moore es el gran pensador de la gestión estratégica y él enseña en la Kennedy School en Harvard y escribe en la Kennedy School. ¿Y qué cosa dice él? ¿Qué cosa cuenta, no? Para hacernos reflexionar, yo le he puesto mi recuteco, pero para hacernos reflexionar les propongo que escuchen este cuento un ratito. Escuchen, miren. Había una vez una bibliotecaria, le vamos a poner el nombre, vamos a poner Kira Soto, ella era la bibliotecaria. Entonces, esta bibliotecaria estaba aburridísima de la cantidad de tiempo que había dedicado a que la gente le guste la lectura. Porque decía, ya me voy a jubilar y la gente sigue sin gustarle la lectura. ¿Yo qué puedo hacer al respecto? Que ya me voy a jubilar total, ya no me van a votar, ya no me van a sancionar si se pierde un libro, bueno, se pierde un libro. Bueno, no tengo nada que perder. Entonces vamos a buscar la forma. Entonces miren, una primera cosa que hizo ese día llegó a sus horas como los últimos 30 años de su vida, llegó a sus horas. Barrió, limpió, desempolvó, colocó todo en su sitio. Y llegó la primera señora y ella le dijo, cuénteme, ¿qué libros le gustaría encontrar en nuestra biblioteca? La señora se avergonzó un poco, sacó su papel del bolsillo y le dijo, estos libros los necesito para mis hijos. Entonces la bibliotecaria miró y volteó y bajó los libros, miró de nuevo y dijo, ay, y tengo unos parecidos más bonitos, más actuales, que son estos, y le bajó los libros. Y el chiquito que estaba abajo, detrás del mostrador, agarrando la falda de su mamá, comenzó a jalarle la falda. Le dijo, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver esos libros nuevos. Entonces la bibliotecaria agarró la banca y puso los libros a la altura de los ojos del niño. Y el niño comenzó a comparar, ay, este libro, este. Al final se fue prestando los libros que le habían pedido y un poquito más de los nuevos que le había enseñado la bibliotecaria. Entonces la bibliotecaria dijo, miren qué simple, el libro tiene que estar a la altura de los ojos de mi cliente. Entonces comenzó a bajar todos los libros de los niños que estaban dedicados a niños y los puso en la banca a la altura de los niños. Y cada que llegaba un niño, la mamá iba pidiendo el libro, el niño iba hojeando abajo y ya la mamá se comenzaba a ir con un libro o dos libros adicionales que el niño pedía en el camino. Y ella comenzó a darse cuenta que la mamá le entregaba el papel, pero que no le leía el nombre del libro. Entonces pensó, o no saben leer, o se han olvidado de cómo se pronuncia, o simplemente es flojera. Entonces comenzó a preguntarle a las mamás que llegaban, ¿y a usted le gustaría leer? Y algunas mamás le decían, no, pero no tengo tiempo, tengo que cocinar. ¿Y le gustaría leer libros de recetas de cocina? Ah, bueno, eso puede ser. Y otro le preguntó, a otra madre le preguntó, qué lindo ese tejido que usted está teniendo allí en su bolsa. Y la madre dijo, "Ay, muchas gracias, sí, yo tejo para la calle también, y yo hago blusas, yo hago chompas, yo hago punto arroz, punto volteado, no sé". Entonces dijo, yo tengo un libro para tejidos, ¿quiere usted verlo? Sí, bajó los libros y miró y comenzó a apreciar lo que le estaban dando.
Y llegan los chicos más grandes y los chicos más grandes sí leían lo que querían y exigían lo que querían y ella los podía atender con dirección. Y uno de los chicos grandes le dice, he estado leyendo que en otras partes del mundo hay bibliotecas donde hay lectura para personas que o se olvidaron de leer o no ven bien o quieren juntarse en grupo y leer. ¡Ah! Ya dijo, esta es la mía. Hizo una lista, quienes quieren que se inscriban acá, quienes quieren venir a leer libros para los adultos mayores, para las madres, para los que se han olvidado de leer, etcétera. Quienes quieren leer libros de cuentos para los más chiquitos. Y comenzaron a hacerse las listas con los estudiantes de secundaria, con los estudiantes de universidad. Ellos venían y se inscribían y también algunos profesionales se inscribían para leer. Y comenzó con eso clubes de lectura. La misma bibliotecaria, con su mismo sueldo, con sus mismos libros, con su misma biblioteca, había generado valor público. Había cambiado su historia. Había generado que la gente le empiece a gustar leer. ¿Por qué? Porque había puesto todo al alcance de la mano de los niños, porque había escuchado a la gente, porque había respondido a los intereses de la gente. La misma bibliotecaria aburrida, la misma bibliotecaria fastidiada, la misma bibliotecaria que ya se quería jubilar, cambió sus prácticas. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, estimados colegas, estimados profesionales y técnicos, ¿qué pueden hacer para construir valor público? ¿Qué pueden hacer para cambiar su realidad? No me digan pedir más presupuesto, pedir más personal, no, no, eso también. Pero quiero saber, quiero que ustedes ahora reflexionen en este espacio, en esta primera clase, reflexionen qué pueden hacer Pilar Rapray, Amparo Yabarrena, Carmen, qué pueden hacer para cambiar sus prácticas, sus resultados, sus maneras de relacionarse con las personas. ¿Qué valor público pueden crear para responder a la gente? Y no se olviden, valor público empieza por conocer qué quiere la gente, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, qué nivel de aprecio tiene a eso que necesita o eso que quiere. Así se empieza a construir valor público, escuchándolos. Entonces yo quisiera abrir este diálogo de tiempo pequeño que nos queda, escuchándolos a ustedes, qué pueden hacer para construir valor público en sus servicios de salud con sus tareas cotidianas. ¿Qué pueden hacer? Voy a leerlos y si alguno quiere hablar, le pido a Max que les abra el micrófono. Por ahora, les quiero pedir que me compartan qué pueden hacer para construir valor público. Qué bonito. Kevin Rojas. Kevin, tú sabes que tu nombre significa santo, ¿no? Perfecto. Entonces, Kevin, qué bonito lo que dices, ya se me movió. Ah, Kevin, que estaba diciendo que hay que ponernos en el lugar del otro, ¿fue lo que dijiste tú, Kevin? Creo que sí. Se me perdió el chat. Escucha activa. Tenemos que ser una gran oreja. Los funcionarios públicos tenemos que ser una gran oreja. Tenemos que ser capaces de escucharnos, de escuchar al pueblo, de representar a la gente, de poder responder a la gente, pero a sus intereses y no mis intereses. Entonces hay que escuchar, hay que aplicar la creatividad y los planes estratégicos. Muchas gracias, Natalia. Motivar a mi entorno primeramente a realizar una buena atención a todos los pacientes. ¿Ustedes se imaginan qué cosa es una buena atención? Yo hace tiempo fui al hospital Las Mercedes de Chiclayo por un tema de amistad. Entonces estaba entrando, iba a hacer un convenio, creo, y estaba viendo una amiga, cuando veo que un chico corre y llega con su paciente, ¿no? Y le dicen,
No, aquí no es la emergencia, vaya a la vuelta. Nadie le quitó el paciente, nadie lo puso en una silla de ruedas, nadie te trajo una camilla, no. Lo mandaron a la vuelta, solito con su paciente. Y no había ningún letrero que dijera emergencia. Aquí. No había ningún letrero que dijera acá información. No había ningún letrero que dijera cuál era el camino hacia la emergencia. No. Lo mandaron de la puerta para afuera. Yo estuve ahí. Yo no le estoy contando algo que no vi. Entonces, yo creo que no solo hay que escuchar, hay que tener ojos para ver, pero ojos técnicos. Por eso hay que estudiar gestión pública. Por eso hay que estudiar calidad de atención. Ojos técnicos, ojos bien entrenados para ver, para decir, entrar a un servicio y decir, ¿hay señalética o no hay señalética? ¿La gente entendería esta señalética o es muy chillona, o la letra está muy chiquita, o no hay braille para los ciegos? Ojos para ver, ojos técnicos. Tenemos que tener capacidad de tocar a la gente. Tenemos que recuperar nuestra humanización en nuestros estándares sanitarios. ¿Por qué? Si sabemos que en la emergencia la gente tiene sed, el que acompaña tiene sed, ¿por qué no ponemos agua? ¿Por qué no ponemos cargadores de celulares? ¿Por qué no ponemos sillas? ¿Por qué no tenemos condiciones básicas? No sé qué ha pasado. Hace unos años, 2 años ya, me operaron. Me operaron en una clínica de e-salud. Y mi familia estaba lejos. Mi familia estaba en Lima y a mí me estaban operando en una región. Y entonces la colega me dice, mire, que venga su familiar para que le vaya a comprar los medicamentos. Yo le digo, no tengo familiar. Eh, yo le puedo dar el dinero a usted, le yapeo, dígame a quién me puede ayudar, no sé qué. No, 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 que venga su familiar. Llamé a una amiga, le dije, estoy aquí internada, ¿me puedes ayudar? Por supuesto que mi amiga no me dejó nunca, me ayudó. Esa noche que yo dormí en la emergencia, tenía una persona que dormía debajo de mi camilla y otra persona que dormía debajo de mi camilla. La que dormía debajo de mi camilla para la derecha estaba para el paciente de la derecha y la que dormía debajo de mi camilla para la izquierda estaba para el paciente de la izquierda. Yo no tenía quien durmiese a mi lado. Mi colega pasó muchas horas escribiendo en la historia clínica y será que nunca me tocó. Vino, miró cómo estaba mi endovenoso, mi suero, me tomó seguramente cuando yo estaba durmiendo, mis signos vitales, no tengo mucha conciencia, pero nunca me tocó. Y yo no tenía familiar, tenía mis amigas. Y mis amigas querían decir algo, pero decían, mejor no digo porque pobre Liliana de repente por decir algo, la cosa se pone un poco dura. Entonces miren, ¿qué nos ha pasado? Que ahora el paciente tiene que tener familiares para que pueda ir lo acompañen al laboratorio, para lo acompañen a recoger el medicamento, ¿Dónde están los técnicos? ¿Dónde está el equipo de salud alrededor del paciente? ¿Por qué estamos aguantando eso? ¿Por qué lo estamos permitiendo? Ahora que hay más maestría, más especialidad, más doctorados, más educación continua, la gente está buscando diplomados y todo para tener más puntos para ascender. ¿Por qué si estamos estudiando tanto, hacemos menos que antes? ¿Por qué hay esa indolencia y esa desestructuración de nuestros servicios de salud? ¿Por qué están condenados muchos médicos a estar en el cuerpo médico y no tienen la posibilidad de operar, siendo que están súper entrenados? Básicamente por la desorganización del sistema de salud y lo estamos tolerando. Entonces yo creo que hay una luz de esperanza si nosotros comenzamos a volver a nuestras fuentes, pero en la búsqueda de cómo construimos valor público, como esta señora, porque todo cambio empieza cuando uno se pregunta a sí mismo, ¿lo estoy haciendo bien o no? Cuando uno se pregunta a sí mismo, ¿cómo puedo yo mejorar esta situación?
Entonces, yo les quiero dejar esa tarea. Entonces, mañana cuando llegan a su servicio, miren a la gente y piensen, ¿qué puedo hacer hoy, por mejorar mi servicio de salud? Nos abro el diálogo para que puedan hacer las preguntas o intercambios que necesiten. Muchísimas gracias por la oportunidad de haber hecho esta presentación esta noche. Muchas gracias, Max, por la oportunidad. Gracias a ESID.